Y aquí está el profesor Gonzalo Soso de la Universidad del Litoral de Argentina y él va a hacer una presentación. Gonzalo, yo pedí también para el profesor Morato Leite después hacer no junto, pero quizás un poco después, hacer una pequeña charla con comparación de Brasil. Entonces, ya paso la palabra al profesor Gonzalo Soso, a quien yo agradezco muchísimo para estar conosco y compartir una perspectiva latinoamericana de derecho privado que muchas veces dejamos un poco de lado, pero es verdad que es un poco el corazón de los litigios. Entonces, profesor Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que han sido unos días hermosos. Creo que para ustedes, los estudiantes, también ha sido muy interesante todo lo que han podido hacer y todo lo que han escuchado. Y bueno, y han tenido esta maravillosa organización que conduce Karina y su equipo. Nada, un poco lo que voy a presentar es esto. Después le vamos a enviar el PowerPoint en español. La verdad me confundí y traje la otra versión. Pero bueno, nada, un poco lo que quiero mostrar es un movimiento que se llama, que es el movimiento del derecho privado. Que es el movimiento de derecho privado ambiental. Normalmente analizamos el derecho ambiental y la cuestión ambiental a partir de herramientas de derecho público y el derecho privado está bastante fuera de la consideración y lo que, bueno, intento hacer con esto es mostrar la importancia tremenda que tiene el derecho privado para la protección de los ecosistemas y para generar la transición ecológica. En realidad es parte de un libro que, si lo buscan, tiene el nombre Derecho Privado Ambiental, que publiqué en 2019, y después otro libro que publiqué en 2024, que se llama Un Derecho Privado para el Antropoceno. Si lo buscás, lo encontrás en internet. Bueno, la primera cuestión importante es, me parece a mí, detenernos a mirar un poquito esto que creo que está apareciendo, que es una nueva ola de códigos civiles y comerciales, que son códigos civiles y comerciales con una perspectiva ecológica muy interesante, ¿no? Asistimos a un movimiento global. Es para la izquierda, es con las flechas de costado, ¿no? Que cambia. Bueno, aquí pueden ver, ¿no? Algunos códigos en el campo del derecho del consumidor y algunas normas en el campo del derecho del consumidor que incorporan una cantidad de reglas importantes en relación a la protección ambiental y a la protección de los ecosistemas. El derecho del consumidor cada vez más intenta incorporar la idea de protección de los ecosistemas y trabaja asuntos muy importantes como el climate washing, el greenwashing, vamos, algunos temas que ustedes mismos han traído aquí a la mesa de la conversación. Y lo mismo pasa con los códigos civiles, ¿no? Los códigos civiles también están recorriendo un camino para incorporar la protección de los ecosistemas, ¿no? El código que quizás en América Latina más hace esto es el Código Civil y Comercial de la Argentina de 2015, pero también el proyecto de reforma del Código Civil de Brasil tiene alguna norma en la teoría contractual. Hay un proyecto de reforma, que es un proyecto de la doctrina, ¿no? De Código Civil para Colombia, que incorpora también normas ambientales. En América Latina son varios los intentos por hacer reverdecer los códigos civiles, ¿no? Pero en el mundo entero hay otros ejemplos muy importantes, ¿no? El más importante fuera de América Latina es sin duda el del Código Civil de China.
China ha hecho un código civil que entró en vigencia el 1 de enero de 2021 y ese código civil chino tiene cantidad de normas ambientales que vamos a tratar de ir viendo y es importante porque es un jugador muy importante a nivel global. Pero lo mismo ha pasado con el nuevo Código Civil belga. El Código Civil de Bélgica, que se ha ido aprobando por libros, el último se aprobó el libro cuarto en 2024, incorpora normas ambientales y de transición ecológica, ¿no? También hay un enverdecimiento del Código Civil francés, porque el Código Civil francés tuvo dos reformas, una para modificar el concepto de empresa y decir que las empresas no tienen solamente un objetivo de lucro, sino también tienen que cumplir objetivos ambientales. Y después incorporó la ley de biodiversidad, y ahí le incorporaron al Código francés un capítulo del daño ecológico, de manera que el Código Civil francés también tiene, digamos, un proceso de incorporación de normas ecológicas y ambientales. En América Central, en noviembre de 2020 se aprobó el Código Civil de Puerto Rico. El Código Civil de Puerto Rico tiene cantidad de normas ambientales, tiene servidumbres que son muy ambientales, tiene normas en torno a los animales que son ambientales. O sea, hay un movimiento a nivel global. Lo que estoy aprendiendo a manejar esto. Lo primero que quiero mostrar es cómo esos códigos civiles están tratando de dejar atrás la cosmovisión que hay en los códigos civiles decimonónicos, que es una cosmovisión que intenta invisibilizar el mundo natural, ¿no es cierto? O sea, los códigos civiles del siglo XIX tienen un discurso que intenta mostrar o hacer pensar que la naturaleza no existe como un objeto jurídico, ¿no? Para hacer eso, en el discurso de los códigos y del derecho civil está la idea de que el derecho civil regula relaciones entre personas privadas, ¿tá? Son todas relaciones subjetivas entre personas privadas y en ningún momento los códigos señalan que hay una relación con el mundo natural. Pero esa relación con el mundo natural es necesaria para que las relaciones humanas existan. Hay una cantidad de las relaciones que los códigos civiles regulan que sin los bienes naturales no existirían. Básicamente son las relaciones que se dan en el espacio del mercado. Los contratos, los derechos reales no existirían si no existieran bienes naturales. O sea, es importante entender que los códigos civiles, pese a que muestran que las relaciones entre personas, ahí subyace también una relación con el mundo natural que los códigos civiles ignoran en el discurso, completamente. Es como una especie de presupuesto de base. Entonces, la naturaleza no es un objeto jurídico. Lo que los códigos civiles dicen es que lo que es un objeto jurídico son las cosas. Para que una cosa existe, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un proceso de apropiación de esa cosa. O sea, alguien tiene que ir al mundo natural, recortar eso, una parte de ese mundo natural, y traerla al mundo de las sociedades humanas e incorporarla a las relaciones de las sociedades humanas. Pero no como naturaleza, sino como cosa, ¿tá? Entonces, en realidad, bajo esa idea, ¿no?, de que el derecho privado es un derecho privado que regula relaciones entre personas y no relaciones con la naturaleza, sino con las cosas que extraemos del mundo natural para construir las relaciones entre las personas, lo que hubo es una enorme operación política del liberalismo. Los liberales ahí montaron una gran operación política, fantástica, que permitió con mucha libertad, ¿no?, a las sociedades humanas apropiarse del mundo natural y explotar el mundo natural como quisieran, ¿tá? De alguna manera los códigos civiles fueron lo que posibilitó la apropiación del mundo natural y la destrucción del mundo natural que hace el capitalismo. Ese proceso, ¿no?, está enmascarado por los códigos civiles. Entonces, en el discurso de los códigos civiles, la idea que subyace es que
el mundo natural es en realidad una fuente superabundante de materiales que nosotros podemos usar para construir nuestras relaciones personales y cómo, yendo a apropiarnos de esas cosas. Yo les pregunto, ¿alguien se acuerda de los que ya estudiaron Derecho hace mucho tiempo, que cuando estudian derechos reales hay una primer parte de la materia que se llama los mecanismos de apropiación, donde está, ¿no? Donde está la transformación, donde están todos los mecanismos que permiten apropiarse a las personas del mundo natural? La respuesta va a ser no me acuerdo, porque eso en general todo lo pasamos por alto. Pero es un mecanismo fundamental que instauran los códigos civiles para que las personas humanas puedan ir al mundo natural y apropiarse de ese mundo natural y tener recursos para poder establecer las relaciones que luego establecemos a partir de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en la idea liberal del siglo XIX, el mundo es una fuente infinita de recursos apropiables por los seres humanos a partir de los modos de apropiación. También es una fuente de amenazas para las sociedades humanas. Es un problema el mundo natural para las sociedades humanas. Por eso, en general, con lo que tratan de lidiar los códigos civiles del siglo XIX es con la idea de que hay algunos accidentes o hechos disruptivos que producen una decomposición de las sociedades humanas cuando ocurren, por ejemplo, una tempestad, un tsunami, varios de los que mencionaron hoy. Esos hechos disruptivos de las sociedades humanas, esos grandes accidentes, ¿qué son para el derecho civil? Son casos fortuitos y fuerzas mayor. Es algo que tenemos que aceptar porque no lo podemos controlar. Como no lo podemos conocer, no lo podemos prever. Como no lo podemos prever, no lo podemos evitar. Y por lo tanto tenemos que soportar las consecuencias. O sea, ahí ustedes ven con claridad cómo las sociedades humanas construyen y los códigos civiles ayudan a esto, construyen una imagen del mundo natural como una especie de fuente, ¿no?, de eventos disruptivos que no podemos controlar porque tienen más fuerza que la propia fuerza humana. Del otro lado, y que debemos soportar, ¿no es cierto? Cuando hay caso fortuito y fuerza mayor, ¿qué hay? No hay responsabilidad. Nadie va a responder por eso. Es algo que tenemos que soportar, es el mundo natural que se impone al mundo humano y no hay remedio, no podemos hacer nada. Nadie va a pagar una indemnización ahí, el Estado no va a ser responsable, varias de las cosas de las que hablaron ustedes acá. Ahora, por otro lado, hay otra parte del mundo natural que vamos a tratar de controlar, ¿no? Ahí, por ejemplo, está todo el proceso de domesticación de los animales. Los animales son salvajes, domésticos y domesticables, ¿está? El proceso de traer los animales del mundo natural hacia el mundo social y usarlos en beneficio de las personas humanas, el proceso de domesticación, ¿no? Es otro costado, ¿no es cierto?, de la relación de las sociedades humanas del siglo XVIII, siglo XIX, con el mundo natural. Bueno, este es el discurso que tienen los códigos civiles del mundo natural, ¿no? Fuente de recursos infinitamente apropiable, fuente de amenazas incontrolables que tenemos que aceptar y una parte que podemos incorporar para poder beneficiarnos. Bueno, esto es muy complejo de explicar, pero ¿cómo funciona esa maquinaria que el derecho privado establece sobre el mundo natural? Y funciona más o menos así. Las personas son libres, ¿tá? ¿Qué puede hacer una persona con su libertad? Lo primero que puede hacer. ¿Qué hace alguien que es libre? Los códigos civiles lo primero que dicen es las personas existe porque es libre. Bueno, ¿qué puede hacer una persona con su libertad? Lo primero que hace, ¿qué es? Ir al mundo natural y tratar de obtener lo que necesita para poder vivir. La única condición que el liberalismo de los códigos civiles le impone es que no haya un primer propietario. Mientras la cosa sea una cosa res nullius o sea una cosa res communis, las personas usando su libertad se la pueden apropiar. Una vez que las personas apropian esa cosa no es más parte de la naturaleza, es una cosa que forma parte del patrimonio de la persona, ¿no? Cuando las personas han acumulado un montón de cosas del mismo tipo y ya tienen satisfechas sus necesidades de eso, por ejemplo, sillas o mesas o lo que fuere, pues se apropian de la madera del bosque,
¿qué puede hacer con eso? Con lo que le sobra. Puede ir al espacio del mercado y tratar de cambiar esas cosas por otras cosas o obtener dinero que le permita comprar otras cosas y satisfacer otras necesidades que no puede satisfacer con los bienes de cercanía. ¿Tá? Y ahí intervienen los contratos. Ahí es donde funciona la teoría de la obligación y la teoría del contrato. Y alguien que meritocráticamente hizo todo eso, que trabajó para apropiarse del mundo natural, que trabajó para vender sus cosas en el mercado, que trabajó para que le paguen las deudas, ejecutar sus obligaciones. Alguien que hizo todo eso meritocráticamente, el sistema de responsabilidad civil lo que le cuida es la espalda, o sea, el patrimonio que logró formar. La responsabilidad civil lo que hace es hacer que el trabajo meritocrático de las personas no sea desmoronado por el hecho culposo de otro. Y cuando las personas acumulan patrimonio en la familia y después mueren, bueno, eso sirve para la continuidad de la familia y interviene el derecho de sucesiones. Los liberales en realidad no querían poner las sucesiones. Eso es una rémora premoderna, ¿tá? Porque la sucesión compite con el contrato, ¿tá? Pero bueno, el derecho privado en realidad es un aparato que lo que logra es poner a la naturaleza al servicio del individuo. Colocar a la naturaleza al servicio del progreso del individuo. ¿Ah? En la filosofía política liberal que está en estos códigos, si los individuos progresan, la sociedad humana progresa. ¿Tá? Entonces, lo que hay que generar es progreso individual. Para generar progreso individual hay que poner la naturaleza al servicio de las personas individuales. Cuando las personas individuales logren progresar, ahí las sociedades humanas van a progresar. ¿Tá? En el imaginario de la primera modernidad, este iba a ser un proceso que no se iba a agotar, ¿no es cierto? Ese proceso no se iba a agotar. Una cosa que es interesante es esta. La única relación que los códigos civiles establecen con los bienes naturales es una relación primero de apropiación y después de propiedad. Y la propiedad es exclusiva y excluyente. O sea, lo que vos lográs hacer por medio del derecho privado es apropiarte del mundo natural y después reservarte la explotación de esa cosa para vos y que esa cosa no pueda ser explotada por otra persona y podés excluir a las otras personas en el disfrute de esa cosa. O sea que es una propiedad excluyente, ¿no? Pero es la única relación que el derecho privado prevé, el del siglo XIX, con los bienes naturales. Una relación de propiedad, de apropiación y de propiedad. ¿Se entendió? ¿Está más o menos? Entonces, ven que no es igualitaria la relación, ¿no es cierto? Hay alguien que sirve a alguien ahí. El mundo natural está por debajo, está puesto al servicio de las personas humanas. La responsabilidad, por eso no hay responsabilidad. ¿Por qué no hay responsabilidad por el daño ambiental en el siglo XVIII, XIX? Por todo esto, porque está justificado por el progreso individual y colectivo. Entonces, el mundo natural está ahí para ser destruido, para ser utilizado, para ser explotado, y por eso no hay responsabilidad. La única responsabilidad la tiene una persona por el daño a otra persona, pero no una persona por el daño a la naturaleza. Ese paradigma del siglo XIX, en realidad, es impresionante la permanencia que tiene en el tiempo. Perfora incluso la propia llegada del derecho ambiental. No sé si lo tengo en este PowerPoint que usamos in extremis, pero creo que no. Pero ahí ha habido una serie de factores convergentes que han generado una desestabilización del modelo, pero que es una desestabilización muy limitada del modelo. ¿Tá? El modelo del derecho privado del siglo XIX, a pesar del derecho ambiental, es un modelo que sigue vigente. La propiedad, salvo en algunos países que hemos hecho la mutación, como puede ser Brasil, la Argentina y demás, en términos generales, la idea de propiedad pública, privada, está ahí todavía. ¿Tá? La teoría del contrato es la misma teoría del contrato con algunos ajustes, pero es la misma teoría del contrato. La teoría de la obligación es la misma teoría de la obligación. O sea, el derecho privado del siglo XIX ha logrado una perdurabilidad en el tiempo, a pesar de que en el campo del derecho público, ¿no?, en los años 60 del siglo XX y en adelante aparece el binomio
desarrollo sustentable, protección de los ecosistemas, y ahora en el siglo XXI aparece la idea de transición ecológica. A pesar de todo eso, el derecho privado sigue siendo el mismo. Hay un gran profesor que se llama Klaus Bosselmann, por ahí lo han oído nombrar. Bosselmann dice, es una cita que después la ha retomado el secretario general de Naciones Unidas, por eso la hago, no la tengo en el PowerPoint, está en el otro PowerPoint, y se lo vamos a dejar. Lo que dice Bosselmann es, el derecho ambiental llegó tarde, cuando las cartas ya estaban distribuidas. ¿Quién las había distribuido? Las había distribuido el derecho privado. El derecho privado ya había distribuido los poderes propietarios. O sea, ¿quién tiene propiedad? Ya existían los propietarios antes. ¿Está? Y eso nunca cambió. Entonces es como el primo pobre. El derecho ambiental es como un primo pobre que llega y dice, yo también quiero... Y dice, no, nosotros estamos perfectos así como estamos y no vamos a cambiar. ¿Está? Y la verdad que ha podido hacer muy poco. Entonces, ¿dónde se ubica el derecho ambiental? En la periferia del derecho privado. Es así. Nunca pudo cambiar el núcleo duro de ideas del derecho privado. El derecho privado sigue diciendo exactamente lo mismo. Si hoy salimos acá y nos vamos a unas jornadas de derecho civil, van a escuchar el mismo discurso que antes sobre el medio ambiente, sobre el ambiente. No va a cambiar eso. Algunos, siempre las generalizaciones son malas, pero son pocos los que piensan que el derecho privado tiene que evolucionar. Entonces, si a esto se suma que el derecho privado ha estado siempre fuera del alcance constitucional, por eso es algo interesante, ¿tá? La Constitución como cabeza del derecho público, en el imaginario, ¿no? Del siglo XIX, la Constitución es el texto máximo del derecho público y el Código Civil el texto máximo del derecho privado. Y no estaba todavía en marcha el proceso que hoy conocemos de constitucionalización del derecho privado. Entonces, todas las reformas constitucionales tampoco penetran en el campo del derecho privado porque hay una serie de jugadores que siguen pensando que el derecho privado y la Constitución corren por carriles separados. No todos, pero hay muchos que todavía piensan así. Entonces, nada, el modelo del derecho privado que yo describí recién muy rápidamente es un modelo que no fue completamente desestabilizado, ¿no es cierto? Entonces, el proceso por intentar reconstruir el derecho privado en la era del antropoceno es en realidad un proceso que lo que intenta es revertir esas ideas del derecho privado que yo expliqué hoy y que el derecho ambiental no ha logrado desestabilizar, ni tampoco el constitucionalismo ambiental ha logrado desestabilizar. Es necesaria una reforma interna del propio derecho privado. Es necesario que el propio derecho privado mute. Y es por eso que aparece esa ola de códigos civiles y de códigos de defensa del consumidor. Aparece por eso. En realidad la idea de incorporar el principio de protección de los ecosistemas como un principio del derecho privado es porque el derecho público, el derecho ambiental, las constituciones no logran cambiar el ADN del derecho privado. Es necesario que el propio derecho privado asuma el cambio de su ADN. ¿Tá? Entonces, bueno, nada. Hay motivaciones que son, como digo, internas y hay motivaciones externas, lo acabo de explicar, para que el derecho privado empiece a asumir la tarea de proteger los ecosistemas. Ahora, para poder codificar un derecho privado o construir un derecho privado que incorpore la idea de protección de los ecosistemas y de transición ecológica es necesario un punto de partida diferente. No podés tener el mismo punto de partida que tiene el derecho privado liberal. Hay que introducir un nuevo punto de partida. ¿Cuál es ese nuevo punto de partida? La idea de antropoceno. La idea de antropoceno es muy importante, pero es una idea que nace en la geología, como todos saben, se ha expandido en las ciencias experimentales y después ha ido a las ciencias humanas y sociales y después al derecho. Los geólogos todavía discuten si es una nueva era de la humanidad, pero lo importante es que todas las ciencias aceptan hoy, ciencias humanas y sociales, ciencias experimentales, que la
la idea de antropoceno, o sea, la idea de que el hombre, la humanidad tiene por primera vez más poder que el mundo natural, que no es que las fuerzas naturales son superiores a las fuerzas humanas, sino que la fuerza telúrica, por primera vez en la historia de la humanidad, que tiene la humanidad es más fuerte que la propia fuerza de los ecosistemas. Si nosotros aceptamos ese punto de partida, que es el punto de partida que hoy están aceptando todas las ciencias humanas, sociales y experimentales, ¿tá? Podemos fundar un derecho privado completamente diferente y cambiar la relación con el mundo natural. ¿Entienden? Si el punto de partida es el punto de partida liberal, en el cual el derecho, la naturaleza es una fuente superabundante, inagotable de recursos que las personas podemos utilizar y de las cuales nos podemos apropiar, obviamente la regulación del derecho privado no va a cambiar. Para que cambie, hay que aceptar otra relación con el mundo natural. Y la relación con el mundo natural hay que cambiarla como propone la idea de antropoceno. ¿Qué está detrás de la idea de antropoceno? La idea que está detrás, el mensaje que está detrás para la humanidad es: la humanidad tiene que autolimitarse. No queda otro camino que la autolimitación. Si nosotros no autolimitamos el poder antrópico que tenemos, no va a alcanzar la protección de los ecosistemas, ¿tá? Entonces, lo que es fundamental entender es que para salvar el planeta, no basta con proteger el mundo natural, tienen que cambiar las sociedades humanas. Si no transicionan las sociedades humanas a un modo de vida más modesto, a un modo de vida más sobrio, a otros tipos de modo de vida, no va a cambiar. ¿Y quién diseña los modos de vida de las sociedades humanas? ¿Quién forma las reglas de juego de las relaciones entre personas en las sociedades humanas? El derecho privado. El derecho privado es el único regulador, el gran regulador de las relaciones cotidianas. Todo lo que pasa acá, todo lo que hicimos hoy, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que llegamos acá, fuimos a comer, volvimos, son todas relaciones de derecho privado. Son todas relaciones de derecho privado. La vida de la sociedad humana está organizada, trazada, diseñada. Además, la trama fina la escribe el derecho privado. Es decir, si no cambian los modos de vida y no transicionan las sociedades humanas, ¿no? Y ahí no adoptamos otra manera de vivir en las sociedades humanas, el mundo natural no va a subsistir, por más que lo querramos proteger. Por ejemplo, un ejemplo que viene del mundo científico. ¿Cuánto queda de la biomasa salvaje? Hay cantidad de convenciones que se ocupan de proteger los animales salvajes, ¿tá? ¿Cuánto representa hoy, sacando el agua del océano, cuánto representa hoy la biomasa de los animales salvajes del total de la biomasa del planeta? ¿Saben cuánto? 3%. No existe más. La biomasa salvaje del planeta es inexistente. Ya la liquidamos. Es un stock que ya nos lo comimos antes, ¿tá? El peso de la infraestructura humana, otro ejemplo importante. El peso de la infraestructura humana siempre fue inferior al peso de la biomasa natural. Hace 10 años, por primera vez, el peso total de la infraestructura humana sobrepasó al peso de la infraestructura natural. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo pasar mundo natural al mundo social de una manera extraordinaria. Pero la noticia mala no es esa. La noticia mala es que en 30 años el peso de la infraestructura humana a este ritmo va a ser el doble, va a duplicar el peso de la biomasa natural. Es decir, el problema es cómo viven las sociedades humanas. Ahí está el problema. Entonces, y gran parte de lo que hacemos cotidianamente, o la mayoría de esas relaciones, son del derecho privado. Entonces, el derecho privado, la única manera de hacerlo mutar fuertemente, ¿no es cierto?, y que el derecho privado acompañe el cambio de vida de las sociedades humanas, es adoptando la idea de antropoceno como idea de base, ¿no es cierto?, para poder hacer eso. Ahora, si hace eso, el derecho privado, y ahí Rubens me va a entender, porque lo ha trabajado muchísimo, es esta idea, ¿no es cierto?, el derecho ambiental no va a estar solo y vamos a tener un estado ecológico de derecho. Cuando América Latina reclama, ¿no?, pasar a la idea de estado ecológico de derecho, ¿qué quiere decir eso básicamente? Que todo el derecho, no solo el derecho ambiental, tiene que ser ecológico.
¿tá? Incluyendo al propio derecho privado. Y ahí hay cosas muy interesantes que la estudiamos acá hoy, que la dicen los chinos, no la digo yo. Si ecologizamos el derecho privado va a mejorar el enforcement. En el workshop de hoy eran todas acciones de daño y perjuicio y de prevención del daño. O sea, va a mejorar el enforcement. Vamos a tener mejor manera de defender los bienes ambientales. No va a haber solo acciones constitucionales, va a haber acciones de derecho privado. Eso es muy importante. ¿Tá? El derecho privado acompañando la implementación, ¿no?, de la protección de los ecosistemas y el cambio de los modos de vida. Además, mensajes equivocados. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? Que si a ustedes no les sirve más ¿cómo se dice? El sofá. ¿Sofá del living? Si no te sirve más tu sofá del living, ¿vos podés ir a subirlo de noche a tu camioneta y dejarlo en un parque tirado? ¿Se puede hacer eso o no? No se puede hacer. Sí, no se puede hacer. Depende qué ley leas. Si lees las leyes de desechos y las leyes de ambientales, no se puede hacer, es littering eso y no se puede hacer. Pero agarrá los códigos civiles y salvo el Código Civil de Vietnam, todos los códigos civiles dicen que el propietario tiene la facultad de abandonar la cosa. Dice que vos la podés abandonar cuando no te sirve más. El único código que dice para abandonarla tenés que cumplir con las leyes de desechos es el Código de Vietnam. Ningún código civil dice que el abandono está limitado. ¿Entendés? Eso va a mejorar la coherencia del sistema. Mandamos un mensaje socialmente incoherente. Mientras la ley de desecho le dice, no, eso no se puede porque es littering, el Código Civil dice, no, es una facultad del propietario, lo puede abandonar cuando quiera. Es una cosa, es muy importante que el derecho privado cambie. ¿Tá? No tengo tiempo de explicar en detalle el asunto, pero créanme que es absolutamente importante. Bueno, opciones para cambiar. Si ustedes tuvieran que hacer un código civil mañana, los eligen para integrar una comisión para hacer el Código Civil. ¿Tá? ¿Cómo ponen adentro el principio? Supónganse que a ustedes los llama mañana el gobierno y le dice, vos vas a ser parte de la comisión de codificación. Dice, y vos tenés la idea de incorporar el principio de protección de los ecosistemas. ¿Qué opciones tenés? Bueno, ahí yo le puse 3. La opción que todo ambientalista querría es la opción 2. La de máxima. Dice, vamos a armar un capítulo de normas ambientales en el Código Civil. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando llegue al Congreso, va a rebotar. Como lo mandaron va a volver. ¿Tá? No va a pasar. Eso se lo firmo ya. En ningún lugar. No pasa esa norma. O sea, si ustedes hacen 30 artículos en un Código Civil para eso, no va a pasar. La otra opción, la de mínima, es poner el principio de integración del derecho ambiental. Es decir, bueno, todas las normas se integran, ¿no?, con los principios del derecho ambiental y es una manera de ambientalizar o climatizar el Código Civil. ¿Problema que tiene? Eso va a pasar. Pasa el legislativo, va a pasar el Congreso. ¿Cuál es el problema? Que todo está en la mano de los jueces y juezas. Que lo pueden hacer mucho, poco, nada. Entonces, ¿qué han hecho los códigos como el argentino o el de China? Han ido por la opción 3, poner un sistema de reglas distribuido, con un principio. O sea, poner en una norma un principio, por ejemplo en China es el artículo 9, se llama The Green Principle of the Civil Code, es el principio verde del código, y después en las distintas instituciones distribuir pequeñas normas, ¿no?, vinculadas por ese principio general. ¿Tá? Bueno, es una manera, crear una especie de sistema distribuido ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces acá no tengo tiempo, voy a mostrar algunas cosas del Código Civil de Argentina. ¿Tá? Bueno, la más interesante está acá, es el artículo 14 del Código. ¿Tá? ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo está tomado, a ver si lo tengo acá. Bueno, interesante. Ese artículo 14 lo que dice es que en el Código hay derechos individuales y derechos colectivos. Los derechos colectivos son los derechos ambientales. Y después lo que dice es que
cuando una persona ejerce un derecho individual, comete abuso de derechos si no respeta los derechos colectivos. Es un ejercicio abusivo del derecho. Nosotros le hemos puesto un nombre a eso, se llama ecoabuso de derecho. Es el abuso ecológico, es el abuso del derecho ecológico. ¿Está? Es importantísimo porque ¿qué está haciendo esa norma? Le está diciendo al propietario, al contratante, al empresario, que cuando ejerce sus derechos tienen dos funciones. Tienen una función individualista, que es hacer un negocio, que es, ¿no? que es beneficiarse con la propiedad, pero que ese derecho subjetivo tiene una segunda función, ¿tá? Que es cuidar los ecosistemas. Y que tiene que coordinar el ejercicio, en el ejercicio que hace de esos derechos, tiene que coordinar las dos funciones. Los derechos tienen que poder cumplir las dos funciones al mismo tiempo. Lo interesante es de dónde está copiado. Está copiado no tal cual, pero está inspirado en la ley de Bolivia, eso le va a gustar, en la ley de Bolivia, la ley 71 de los derechos de la madre tierra. Está sacado de ahí. Lo que pasa es que en la ley boliviana no dice que es abuso de derecho. Lo que hicieron acá estos juristas, que hicieron el código, es darle una forma de derecho privado, ¿tá? Y lo pusieron dentro de la figura del abuso de derecho. Y luego hay otro artículo que es muy importante, que para mí es el artículo más lindo del código, que es el 240, que también está inspirado en la ley de los derechos de la madre tierra de Bolivia. Fíjate lo que dice, que cuando se ejerce un derecho individual, cualquier derecho individual, ese derecho tiene límites y debe ser compatible, eso es armonización, juicio de ponderación, también hablamos de eso en la escuela, ¿tá? De los juicios de ponderación. Por ejemplo, el caso de los manglares, ¿no? de aquí del STJ, del fallo que trataron en uno de los workshops, ¿tá? Con el voto de Antonio Herman Benjamin, es un juicio de ponderación. ¿Tá? Es un juicio de ponderación entre el derecho a la vivienda, el derecho económico-social y estos derechos colectivos al ambiente. Lo que dice este artículo es que hay que hacer eso que hizo Antonio Benjamin en el voto ese. Cuando hay un derecho individual de un lado, ese derecho individual incide sobre otro bien sobre el cual hay derechos al ambiente colectivos, hay que armonizar los dos. Hay que armonizar los dos. Entonces, fíjense la revolución que implica esto, porque dice, no puede afectar el buen funcionamiento y la durabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, la biodiversidad del agua, los valores culturales, el paisaje. Todos esos bienes no existen en el derecho privado tradicional. El derecho privado no sabe que existe el paisaje como bien, el agua tampoco es un bien, la biodiversidad no es un bien, el clima no es un bien. Este artículo está introduciendo dentro del derecho privado todo lo que nosotros en el campo ambiental llamamos los bienes ambientales. ¿Tá? Es muy importante, ¿va? Para Brasil y para Argentina. El ambiente es un macrobien y todos estos son microbienes, elementos componentes de ese macrobien, y hay, como dice el 225 de la Constitución de Brasil, procesos ecológicos esenciales. ¿Tá? Hay un buen funcionamiento a partir de esos elementos. Bueno, todo eso está en el 240. Entonces, lo que dice es que un juez, cuando mira un contrato que está afectando un ecosistema o cuando mira un ejercicio propietario que está afectando un ecosistema, tiene que buscar un punto de equilibrio entre los dos. ¿Tá? Y es tremendamente importante. Y el otro artículo que está debajo que dice hay que aplicar las normas de presuposiciones mínimas, está mal traducido, de presupuestos mínimos, son todas las leyes ambientales esas. ¿Tá? El artículo lo que está diciendo es que cuando se aplican las normas de derecho privado, hay que también mirar las normas ambientales, ¿tá? Las normas de derecho público. Otro artículo que está en el código que es interesante, 1094, este código codificó una parte de los derechos del consumidor. ¿Tá? El 1094 dice, todos los contratos de consumo, todas las normas que regulan los contratos de consumo, hay que interpretarlas a favor del acceso al consumo sustentable. Después voy a mostrar la importancia que eso tiene. El artículo 1101, que es parecido
al artículo del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, ¿tá? Y a la ley de Paraguay y demás, que regula la publicidad abusiva, ¿tá? Después, mirá cómo define el daño, el último artículo, el concepto de daño. El daño es el daño al patrimonio, a la persona o a los derechos colectivos, o sea, al ambiente, ¿tá? Eso es muy importante, ¿tá? Porque, como dije, el derecho privado liberal entendía que el daño a los ecosistemas está justificado por el progreso individual, ¿tá? Entonces es un cambio de mirada muy importante, ¿no? Ahora, claro, obviamente, ¿qué es esto? Es un grupo de normas, es una plataforma de trabajo que está incompleta. ¿Qué necesitas acá? Jueces y juezas. Que ustedes cuando sean jueces y juezas, ¿tá? Y haya, claro, que tengan una mentalidad, por eso están buenas estas escuelas, está bien este trabajo en las escuelas, que tengan una mentalidad, porque esto en manos de personas formadas antes de todo esto, tampoco sirve, ¿tá? Porque lo acomodan a su cabeza, ¿no? Y lo razonan como antes, ¿tá? Es muy importante. Y acá hay trabajos nuevos para hacer, ¿no? Los juicios de ponderación, los juicios de compatibilidad, la interpretación a favor de la naturaleza, el diálogo de fuentes, dejar de hacer subsunción normativa, que eso es otra cosa muy importante que hacen mucho los juristas de derecho privado, exégesis, ¿tá? Exégesis del caso en la norma. Alguien dijo en la escuela, hay mucha cultura en mi país de aplicación de reglas exegéticamente. Bueno, ¿qué busca un código como este? Cambiar la cultura, cambiar los trabajos. El trabajo no es solamente la subsunción normativa, el trabajo del jurista, del abogado, la abogada, del juez, la jueza. Los trabajos son plurales. Hay distintos trabajos para hacer, ¿tá? Y esto también da un poco de fatiga, ¿no? Así, todo lo que vamos a tener que hacer. Pero lo que quiero decir es que hay un cambio cultural detrás del cambio normativo. Y el cambio normativo no va a lograr nada si no está el cambio cultural. El Código de China, mirá el Código Civil chino. El argentino no es importante, porque Argentina no es un gran país, no es un país importante, pero China sí. China es un país importante. Es interesante el preámbulo de este código. Este código le llevó 10 años a los chinos. Se lo dieron para hacer a la Academia de Derecho de China. ¿Sabés qué dicen en la explicación? Dicen, nosotros ya polucionamos nuestro ambiente, no lo vamos a polucionar más. Ahora vamos a externalizar la polución. No, eso no lo dice. No vamos a polucionar más nuestro ambiente, ahora lo vamos a cuidar. Por eso hacemos este código. Es muy importante. Y el artículo lo que dice, fíjate vos, todas las actividades que hace una persona en el derecho civil, contratar, ejercer la propiedad, todas las actividades que hacemos, tienen que ser de manera de facilitar la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente ecológico. Impresionante. Esto está dentro de del título preliminar, los principios generales del código chino. El código chino después tiene un montón de otras normas repartidas que no las voy a explicar. Después tiene unas normas como las que mostré del código argentino. O sea, ¿cuál es el Green Principle del código argentino? El 14 y el 240. ¿Cuál es el Green Principle en China? El 9, el artículo 9. Y después hay un grupo de normas distribuidas. Ahora vamos a ver muy rápidamente, en 15 minutos, no sé cuánto tiempo tengo, cómo impacta esto en las distintas instituciones del derecho privado. Algunos impactos, no todos. Vamos a mirar algunos impactos. La teoría de los bienes, por ejemplo. ¿Cómo cambia la teoría de los bienes? Ahora, claro, ¿cómo cambia la teoría de los bienes? Es tremendo el cambio, porque lo que estos códigos empiezan a decir es que los derechos colectivos ambientales se ejercen sobre bienes que son colectivos. Y esos bienes son bienes indivisibles e inapropiables, y la única relación que tenemos con esos bienes es de disfrute. Si vos agarrás el Código argentino, dice relación de las personas con las cosas, y ahí regula las relaciones de apropiación, de propiedad, ¿no? Y al lado dice relaciones entre los derechos colectivos y las personas. ¿Qué quiere decir? Que sobre una cosa hay dos relaciones. Ella, por ejemplo, es dueña de un inmueble, ¿tá? Es propietaria de un inmueble, pero ese inmueble es un inmueble que tiene un parque con un bosque,
muy interesante, es un bosque privado que le pertenece a ella. Sobre ese bosque todos nosotros tenemos un derecho de disfrute del bosque, es de ella. Pero nosotros tenemos un derecho de disfrute de ese bosque. ¿Tá? La relación que ella tiene con el bosque es de propiedad y la que nosotros tenemos con los árboles es de disfrute. Para nosotros probablemente sea un paisaje. ¿Tá? Lo que es importante es que dentro una misma cosa empieza a ser soporte de dos relaciones jurídicas. Por eso te dije hoy, en los códigos del siglo XIX solo regulan relaciones de propiedad. Estos códigos regulan relaciones de propiedad y relaciones de disfrute. Y se superponen, porque es la misma cosa, ¿entendés? No hay nada que no sea de propiedad pública o privada. Todo es un bien del dominio público. Acá también lo escuché. Es un bien del dominio público. Fenómeno. Pero también es un bien colectivo, sobre el cual los habitantes de Brasil o de Argentina tenemos un derecho de disfrute. Entonces, los bienes son al mismo tiempo que bienes individuales, las cosas, perdón, al mismo tiempo que soportan un bien individual, le hacen bien al propietario, le hacen bien a la comunidad. Es un cambio mental impresionante. Epa. Es sensible Perdón. ¿Y quiénes son los titulares de esos bienes? Y eso es interesante. Ahí te doy distintas, por ejemplo, el Código de Puerto Rico dice todas las personas. ¿Tá? En el Código de Puerto Rico también por ahí dice el pueblo. En Argentina es la comunidad y las generaciones futuras. ¿No? En el Código Civil belga, las generaciones futuras. Tienen otros titulares. Entonces vas a tener los titulares propietarios, el Estado, por ejemplo, y vas a tener los titulares, la comunidad, las generaciones futuras. Los dos son titulares de derechos distintos sobre la misma cosa. Entonces hay un lago, un río. El río es bien del dominio público, pero la gente que vive, por ejemplo, los lagos acá, ¿no? de Brasilia, viene del dominio público, pero también son, ahí hay un derecho colectivo sobre ese bien. Eso es muy importante. Para el derecho privado eso es un cambio revolucionario, ¿no? De mentalidad absoluto. Ahí viene el dominio privado, viene el dominio público y vienes de disfrute de la comunidad, del pueblo, de la colectividad, de las generaciones futuras, etc. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se crea una zona de conflicto. Porque obviamente ella un día dice, quiero cortar los árboles. Y Rubén, yo que pasamos siempre por ahí, que nos sentamos en un banco y miramos ese bosque, y es un paisaje que nos gusta, no queremos que ella corte el bosque. Y ahí hay un conflicto entre lo que ella quiere hacer y lo que yo quiero hacer y Rubén quiere que hagamos, ¿no? Y ese conflicto, ¿cómo se resuelve? Como te expliqué hoy, se resuelve con un juicio de ponderación. ¿Tá? Y probablemente vas a poder cortar algo, pero no todo, y otra parte va a quedar como paisaje y bueno, y buscaremos un punto de equilibrio. ¿Tá? ¿Qué es lo interesante para eso? Estos códigos tienen acciones judiciales para hacer eso. No es discurso solamente, te dan el instrumento, te dicen, esta es la acción judicial. Por ejemplo, cuando hay un ejercicio abusivo de derecho, estos códigos dicen, tenés una acción de prevención del daño. ¿Tá? Entonces, tenés la acción. No es que solamente está el derecho y está la herramienta. Y te la dan a la herramienta y vos con esa herramienta vas a tener que pelear por tu derecho. ¿Cuál es la desventaja? Que la vimos en la escuela de este modelo de protección de los ecosistemas y demás, que te lleva sí o sí a la judicialización. Todo termina en la arena judicial. Todo termina en el Poder Judicial. Lamentablemente, este tipo de códigos tienen de bueno todo esto y de malo que todo va a ir al tribunal. Absolutamente todos los conflictos, hoy una de las, creo que vos lo habías dicho, todo va a parar a los tribunales en mi país, alguien lo dijo durante los workshops, pero es así, y con estos códigos todo va a ir a parar a los tribunales y la administración va a trabajar mal, va a seguir trabajando mal, si ya trabajaba mal va a seguir trabajando mal y no va a mejorar. Eso es así también. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La otra cosa que es importante es haber identificado bienes ambientales dentro del derecho privado. Esto ya lo dije. ¿Y por qué es importante? Porque para el derecho privado tradicional, ¿qué es un bien? ¿Sabés lo que es un bien? Lo que tiene un valor económico.
En cambio, estos bienes son bienes por el valor ecológico. Cambió la teoría del valor que está detrás de la teoría de los bienes. Es un cambio copernicano. ¿Tá? Es un giro copernicano, muy importante. Estos bienes no tienen necesariamente un valor económico, tienen un valor intrínseco. ¿Tá? Bueno, nada. Y ahí tenés, no sé, una lista de bienes. ¿Se entendió más o menos, no? Lo de la transformación de los bienes, ¿sí? Ok, ahora no corre más. Ahí está. El otro tema que está ahí dando vueltas también en todos los códigos civiles nuevos es el cambio en el estatuto del animal. Y ahí hay dos tendencias. No es más una cosa, es un être sensible, es un ser sintiente, un ser sensible, ¿tá? O es un sujeto de derecho. Esas son como las dos tendencias. En el derecho civil, la que mejor funciona es être sensible, porque los civilistas no están de acuerdo con la subjetivación de los bienes. Eso es un tema, todavía no hemos llegado ahí. Van a llegar en algún momento, pero todavía no llega. Está más a favor de la idea de el ser sensible. Pero la otra cosa que es importante es que estos códigos incorporan la idea de fauna. Entonces, los animales no están solo protegidos como tales, sino como parte de la fauna. Incorporan también la idea de biodiversidad, de manera que están protegidos y sus hábitats también por el lado de la biodiversidad. Entonces, es interesante porque son parte de distintos bienes, ¿no? Los animales. Los derechos. Hay una ecologización de la teoría de los derechos. Los derechos del derecho civil liberal, ¿cómo eran? Absolutos. ¿Tá? Eran derechos absolutos ejercidos solo en interés del individuo. Eso cambió completamente con estos códigos. ¿Tá? ¿Qué derechos hay? Hay derechos individuales y hay derechos colectivos. ¿Y cómo se ejercen los derechos individuales? Coordinándolos con los derechos colectivos. ¿Tá? No hay más solo derechos que tengan una función individualista cuando existe un bien ambiental o un bien ecológico. Bueno, en general son códigos que también incorporan los otros derechos, como son los derechos fundamentales y los derechos humanos. Eso también es un cambio importante. En estos códigos, la cabeza del código es la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos. Eso lo vas a ver en distintos códigos civiles de este tipo. ¿Tá? No empiezan, cambia el sistema de fuente del derecho privado, ¿entendés? La única fuente de derecho privado no es el código. El código tiene otras fuentes, que son los derechos humanos. Entonces, todo ese juego que vimos hoy, vimos el primer día en la escuela, entre derecho ambiental y derechos humanos, el código hace entrar a los dos. Hace entrar los derechos ambientales, hace entrar los derechos humanos y ahí se puede hacer un juego muy interesante, una sinergia muy interesante. Bueno, hay una transformación absoluta de la teoría de los derechos, ¿no? Ah, acá está el artículo de la ley boliviana. Mira, es este. Epa, espera. Ahí va. Ese es el artículo de la ley de Bolivia. Es la ley de los derechos de la madre tierra. Es increíble. Esa ley inspiró estos artículos, el 14 y el 240. ¿Tá? Si vos lo mirás después al artículo más en detenimiento, ahí, al artículo 6, el primer párrafo es el 240, el segundo párrafo es el 14. ¿Tá? Es interesante eso. Bueno, acá hay un montón de ejemplos de cómo cambia la teoría de cómo cambian los derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿un propietario tiene facultad de construir? Sí. Tiene la facultad de construir, pero no puede bloquear la luz solar del otro. Eso por el acceso a las energías renovables. ¿Tá? La facultad, por ejemplo, que tiene, acá en este otro caso, la facultad que tiene el empresario de publicitar. El empresario puede hacer publicidad, pero no puede hacer greenwashing. ¿Tá? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Que van mostrando cómo hay un límite, ¿no? A los derechos individuales en función de los derechos colectivos. ¿Tá?
La libertad contractual. ¿Hay libertad de establecer las cláusulas de los contratos? Sí, pero no podés poner cláusulas que vayan contra el ambiente. Es un límite a la libertad de contratar, ¿no? A la libertad contractual. Bueno, por ejemplo, la autorización administrativa, ¿tá? Utilizar una autorización administrativa en exceso, ¿tá? ¿Eso qué constituye? ¿No? Eso, ¿cómo está limitado? ¿No? En los códigos eso está limitado por los derechos colectivos, ¿tá? Por ejemplo, extraer agua, una fábrica de cerveza que está autorizada para extraer agua del lago, ¿no? Y está autorizada para extraer agua, ¿en qué medida? ¿Tá? Cuando se excede, eso es un ejercicio y perjudica al lago, eso es un ejercicio abusivo del derecho, ¿tá? Este caso, por ejemplo, ¿un zoológico puede tener animales? Pongamos que sí, pero el ejercicio del poder propietario sobre los animales tiene que ser respetuoso del bienestar animal, ¿tá? Ese tipo de visión, ¿no?, diferente de los derechos individuales es la visión que viene con estos códigos civiles, ¿no? Bueno, acá puse una norma del anteproyecto de Código Civil de Colombia, ¿no?, del 23. Bueno, la teoría de la propiedad, también hay cantidad de modificaciones a la teoría de la propiedad, voy a tratar de mostrar alguna. Esto está en el Código de Puerto Rico. La persona que tiene un inmueble y planta árboles o edifica y priva de la luz solar o del viento a otros, ¿tá?, tiene que permitirle trasladar las instalaciones solares o eólicas del que quedó privado, trasladarlas al fondo de arriba, ¿no? Les tiene que dejar gratuitamente, ¿no?, acceder a la luz solar, ¿no?, o a la energía eólica. Nada, es una especie de servidumbre. El Código Civil argentino tiene una servidumbre de recreo, de mero recreo, para pasear por la naturaleza. Eso existe en los códigos civiles nórdicos, ¿no? Se llama el derecho de todos y cada uno, le droit de tout et chacun, que es el derecho de pasear por la naturaleza a pesar de que sea de propiedad de alguien, ¿tá? Eso es muy interesante, es un derecho coutumier, un derecho establecido por la costumbre ancestral en los países nórdicos, y el Código argentino lo pone como una servidumbre del Código, ¿tá? El derecho de recreo, ¿no? Y se crea por vía administrativa, la puede crear el Estado provincial, la municipalidad, ¿tá? Bueno, es interesante. Es para dejar que la gente se promena, para que la gente pase, ¿tá? Este caso, esto es Jujuy, es una provincia que queda cerca de Bolivia. Eso es patrimonio común de la humanidad, es el Cerro de los Siete Colores, y la ciudad que está ahí abajo es un pueblito que se llama Purmamarca, ¿tá? Está protegido por el Convenio de París del 72, ¿no?, de Patrimonio Común de la Humanidad. Un señor se compró los terrenos que están en la base del cerro. Se compró todos los terrenos que están en la base del cerro y los cercó. Y empezó a querer cobrar un peaje para poder, porque decía que iba a ser un emprendimiento turístico. El cerro es patrimonio de la humanidad. Entonces la gente no podía acceder al cerro, ¿tá? ¿Qué pasó? Entraron con una acción de amparo, con lo que sería una acción de tutela, ¿no?, para que los deje pasar, ¿tá? En 2019. Y lo que hizo el juez es hacerle lugar al planteo, ¿tá? ¿Y por qué es eso? Eso es porque hay un conflicto entre el derecho individual de propiedad y el derecho colectivo de pasear y de se promener por los bienes que son colectivos, ¿tá? Nada, no tengo tiempo de mostrarlo, pero hay cantidad de ejemplos que muestran que la propiedad queda limitada, ¿no? Aquí, por ejemplo, este otro. Epa. Esto es patrimonio común de la humanidad también. Es la Cueva de las Manos, está en Patagonia, pero está en una estancia privada. Es un privado el que lo tiene, ¿tá? Y lo obligaron a hacer todas esas pasarelas. Y hay una servidumbre para poder llegar al sitio que es patrimonio común de la humanidad. Estamos hablando de eso, ¿tá? Estamos hablando de cómo limitar, ¿no?, el poder propietario
por la existencia de bienes colectivos, ¿no? Bueno, aquí en Brasil lo conocen bien, es la idea de función social, devenida en función ambiental, devenida en función ecológica, lo conocen mejor que nadie. Ahí puse una... Esto está hecho antes, no es porque venía ahora, está hecho de antes. ¿Tá? Pero está en el Código Civil. Vos sabés que cuando se hizo... Voy a contar esta anécdota. Para los que no son de Brasil, el Código Civil de Brasil tiene la función social del contrato y de la propiedad. Y la interpretación la ha llevado a función ambiental o ecológica, ¿no? Bueno, cuando yo estuve en la Comisión de Codificación de Argentina, de ese código, y en la parte de contratos. Y cuando quisimos poner la función social, le escribimos una carta a los jefes de la comisión, sería. Y nos dijeron, no vamos a poner la función social porque queremos que esté la función ambiental y ecológica. La función social se opone a la función individualista y nosotros directamente queremos que por vía de los artículos que hoy son el 14 y el 240, los jueces puedan decir que la propiedad tiene una función ecológica y que la propiedad tiene y que el contrato tiene una función ecológica. Y si lo limitamos a la función social, después vamos a tener que hacer el paso hacia la función ecológica por vía de los jueces. Eso es muy interesante. Bueno, este es el anteproyecto del Código Civil de Brasil. ¿Tá? Ahí marqué una partecita. El anteproyecto del Código Civil de Colombia también, que modifica el derecho de propiedad. En China, el Código Civil chino, cantidad de normas sobre la propiedad en el usufructo, por ejemplo, tiene normas ecológicas en el usufructo. En el derecho de uso de la tierra y con fines de construcción, también tiene límites ecológicos que están marcados ahí. Ecological Environment. La ecologización de los contratos de consumo, del derecho de la consumación, eso lo voy a pasar porque es muy largo. Pero lo que quiero dejar acá, dicho, el derecho del consumidor está haciendo un esfuerzo importante por desarrollar el principio de consumo sustentable y por acompañar la transición de las sociedades humanas. El 90% de las relaciones que tenemos son relaciones de consumo. Entonces, es muy importante que estos códigos de defensa del consumidor completen lo que hacen los códigos civiles, ¿tá? Y que las relaciones de consumo también sean más ecocéntricas, ¿no? Avances, por ejemplo, traer al derecho del consumidor el principio precautorio, que no está, ¿tá? Traer al campo del derecho del consumidor el principio de precaución. Por ejemplo, el anteproyecto de Código del Consumidor para Argentina del 24 incorpora eso. Extender las garantías postventa, ¿no? O extender la obligación de proporcionar repuestos durante toda la vida útil del producto. Todo eso, todo lo que tienda a aumentar la durabilidad de los productos es importante porque ralentiza el consumo de materias primas y de energía, y es muy importante. Y, por ejemplo, en América Latina todavía estamos lentos en eso. Tenemos plazo de duración de garantías postventa muy cortitos. Tendremos que tener plazos más largos. Europa está con plazos de 10 años ya, y nosotros estamos con plazos de un año y medio, de 2 años. Estamos con poca... combatir la obsolescencia programada es también muy importante, empezar a combatirla más en serio. La ley de Bolivia dice de defensa del consumidor que hay que educar en la consumación, en la obsolescencia programada a los consumidores, pero no la combate verdaderamente, ¿tá? ¿Qué es la obsolescencia programada? Una práctica comercial abusiva. Hay que empezar a regularla como una práctica comercial abusiva, ¿no? Para que las empresas no hagan recurso a la obsolescencia programada. ¿Tá? Es necesario tipificar la obsolescencia programada como una práctica comercial abusiva. Empezar a trabajar más, por ejemplo, el greenwashing y el climate washing, que es muy importante, como vimos en la escuela, y después los estereotipos publicitarios que son antiecológicos. Por ejemplo, el estereotipo que está en la Laudato Si, eso, úselo y tírelo. ¿No? Compralo y tiralo, total no hay que lavarlo, tirás y usás uno nuevo. Ese tipo de estereotipos que usa la publicidad muchas veces
también es necesario combatirlos. ¿Tá? El derecho del consumidor está haciendo una evolución muy importante, ¿no? También a nivel de la información al consumidor, empezar a informar a los consumidores los aspectos ecológicos de los bienes, eso de a poquito lo vamos haciendo, cuánto consume de batería, ¿tá? Si las baterías son baterías recargables, cuánto tiempo se pueden recargar, si las materias primas son renovables, recicladas, nativas, provenientes de la deforestación, de la piscicultura, o sea, aclarar los orígenes, ¿no? Explicar bien cuál es la vida útil del producto, cuál es el índice de reparación del producto, si lo vas a poder reparar o no, si va a ser muy difícil repararlo o no. Francia tiene vigente un índice de reparabilidad de los productos, para cuando vos lo comprás sepas si lo va a poder arreglar o no, o lo vas a tener que tirar y comprarte uno nuevo, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Las cláusulas contractuales abusivas, acá Brasil es pionero porque tiene en el Código de Defensa del Consumidor desde el año 90 eso, pero en el derecho del consumidor de América Latina es algo que está entrando de a poco, ¿no? En las leyes de defensa del consumidor. Bueno, acá nada, hay muchos ejemplos. Un artículo que es bueno para los chicos que son de Chile es el artículo 27 de la ley de Chile, ¿no? Es interesante ese artículo, no lo voy a explicar, pero permite combatir algunos tipos de greenwashing, ¿no? Es interesante. Lo vamos a pasar a eso. La teoría del contrato también está cambiando, ¿no? No voy a mostrar el ejemplo. Bueno, en Argentina es el artículo 1094 para los contratos de consumo que dice todos los contratos, las leyes que regulan, las normas que regulan los contratos de consumo tienen que ser interpretadas a favor del consumo sustentable. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si un juez tiene dudas, si una publicidad encuadra dentro de la figura de la publicidad abusiva, la tiene que interpretar a favor, a la norma de publicidad abusiva, a favor, ¿no?, del consumo sustentable, o sea, en un sentido amplio, ¿no? Esto lo planteaban en el caso, por ejemplo, de Total Energy. ¿Tá? Total Energy, ¿qué discutieron en Total Energy? Si las afirmaciones institucionales de la empresa eran o no publicidad. ¿Tá? Bueno, un juez argentino, ¿qué debería hacer? Interpretar en sentido amplio la idea de publicidad y considerar que las informaciones publicitarias, las informaciones institucionales constituyen publicidad. ¿Tá? Por el artículo 1094, ¿no? Bueno, aquí también puse esta norma del anteproyecto de Código de Brasil, que la voy a pasar. En China, por ejemplo, en la compraventa, hay un artículo que dice que el vendedor que vende un producto tiene que ahorrar en embalaje todo lo posible. O sea, tiene que embalar a mínimo, no a máximo, para ahorrar materiales en el embalaje, ¿no es cierto? Y después disminuir la cantidad de desechos provenientes del embalaje. Es muy importante eso, ¿eh? En el método de packaging, ¿no?, tiene que tratar de embalar a mínima para proteger los ecosistemas. Eso es el Código Civil de China, es una obligación del vendedor. Bueno, otra cosa que dice que es muy importante es que en cualquier obligación de cualquier contrato, cuando se ejecuta la obligación, quienes la ejecutan no deben dañar los ecosistemas en la ejecución de la obligación. Eso es un límite tremendo, ¿te das cuenta? Por más que la obligación no esté relacionada con el ecosistema, ¿tá? Por ahí vos tenés la obligación de demoler un inmueble, ¿tá? Eso es una empresa de ingenieros que demuele un inmueble, ¿ah? Lo demolés al inmueble y lo que te dice el Código de China es, bueno, en la ejecución de esa obligación, que no tiene nada que ver con los ecosistemas, no hay que dañar los ecosistemas, no hay que contaminar. Es impresionante, ese es el artículo 509 del Código de China. Todos los contratos en la ejecución de sus obligaciones no deben perjudicar los ecosistemas. Tremendo. Es súper importante, súper duro, ¿no? Después lo que dice que el vendedor que vende productos se tiene que hacer cargo de cuando el producto es una basura. O sea, cuando el producto ya no se usa más, se tiene que hacer cargo de reciclarlo. Y que si él no lo quiere hacer, tiene que contratar a un tercero para que lo recicle. Pero esto es muy importante.
¿tá? Obliga a quienes, por ejemplo, a los que producen productos informáticos, se transforman en basura, tiene que haber en la página web de la empresa la manera de hacerle la logística inversa, de devolverle el monitor, la computadora, devolvérsela y ellos se tienen que encargar del reciclado, no vos. ¿Tá? Muy importante, eso está en el Código Civil de China. ¿Tá? Bueno, y la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, que antes no decía una palabra sobre la protección de los ecosistemas, hoy lo más importante que tiene, esto es cómo se ha constitucionalizado la responsabilidad civil en América Latina. Pero, a ver, lo que creo que es lo más importante de la responsabilidad civil es esto. La responsabilidad civil hoy no tiene más una función solo reparatoria, tiene una función, ahí voy a terminar, fundamentalmente preventiva. Esto está clarísimo en el Código de China y en el Código argentino, los dos códigos. Los dos códigos dicen la función de la responsabilidad civil es anticiparse al daño. La otra función es reparar el daño. ¿Y por qué es importante para acá, para esta escuela? Porque a nosotros no nos interesa que paguen una indemnización por el daño al ecosistema. Lo que nos interesa es la prevención. La prevención o la aplicación del principio precautorio, la anticipación del daño. Eso es lo que queremos. Entonces, el Código Civil de Argentina trae 3 funciones para la responsabilidad civil. Una función anticipatoria que incluye la prevención y la precaución, una función reparatoria y una función sancionatoria, el daño punitivo, ¿no? Que aquí en Brasil se usa con la figura del daño moral colectivo, si no me equivoco, pero una figura que sancione también. Entonces, hay que sacarse de la cabeza esa idea de que la responsabilidad civil es para pagar daño y perjuicio. Eso es importante, pero no es lo único. Nosotros tenemos que tratar de anticiparnos al daño ecológico, eso es lo fundamental. Y el Código Civil de China tiene exactamente las mismas normas. El Código de China también dice la responsabilidad civil lo primero que tiene que hacer es anticiparse al daño. Después está todo lo otro. Y tiene un capítulo que para mí en el mundo, el Código de China tiene un capítulo del daño ambiental que para mí solo es comparable con el Código francés, con el capítulo que la Ley de Biodiversidad le agregó al Código francés. Está buenísimo, como dicen los chicos. Ese capítulo del Código chino está buenísimo. Tiene cosas que no tiene el Código francés. Por ejemplo, el último artículo trae el daño punitivo, que en el Código francés no está. En el Código francés están las astreintes, pero no está el daño punitivo. En el Código de China está el daño punitivo. ¿Tá? Entonces, lo que digo es, y el Código argentino es muy interesante porque el Código argentino tiene una serie, cuando regula la prevención del daño, no regula como función de la responsabilidad civil, te da normas que son borderline entre normas procesales y normas de fondo. O sea, pone, por ejemplo, una norma de legitimación activa. ¿Quién tiene el interés agir, el poder de actuar? Dice, todo el que tenga un interés razonable en el ecosistema, cualquiera. ¿Entendés? Intereses difusos entran, intereses colectivos entran. ¿Tá? Son normas que facilitan la acción judicial. Después dice, ¿qué puede hacer el juez? Es el artículo ese, 1713. Cualquier cosa puede hacer. Básicamente lo que quiera en el proceso. Le da mucho poder al juez. Que en los juicios ambientales, como lo vieron acá en la escuela, es fundamental un juez proactivo con poder, con capacidad, ¿no? de gestión, ¿no? de gestión del proceso y de toma de decisiones. ¿No? Es importante que pueda gerenciar bien pruebas periciales, o sea, es importante para el daño ecológico. ¿No? Y nada, y una cosa que intentaron poner fue la acción de clase. En el anteproyecto de código había 4 artículos de acciones colectivas. Como tiene la ley colombiana, la ley de Colombia de class actions, de acciones colectivas, ¿tá? Igual, o como tiene el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, un grupito de 4 normas de acciones colectivas. No pasaron el Parlamento, las sacaron. ¿Tá? Pero esas estaban destinadas al daño ecológico, eran para las acciones ecológicas. Eso se sacó. Bueno, esto es del anteproyecto de Código de Brasil, que no lo voy a tratar. Esta es la norma china. Fíjate la norma, este es el código chino, ¿no?
the cessation of the infringement, the removal of the nuisance, the elimination of the danger. Bueno, y estas son las normas que te dije hoy de daño ecológico. Este es el artículo del Código de China. Este es el artículo que tiene el daño punitivo, el que está al final. Epa. Epa. Uf. Bueno, me voy. Gracias. Me voy. Se terminó el PowerPoint. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Es la segunda vez que yo veo la presentación de Gonzalo y puedo mirar muchísimas veces, que voy siempre a aprender algo. Así que seguro que tiene un material riquísimo. Gonzalo me dijo que hizo en español, pero se olvidó. Pero va a enviar en español también, está en francés, pero seguro que todos comprendieron perfectamente porque, bueno, habló en español. Entonces, muchísimas gracias, Gonzalo. Una investigación de vida, imagino, porque tantos países, tantas comparaciones, tanto muy material muy rico para mucho estudio ahí para años de ustedes, de todos nós. Sí, muchísimas gracias. Así que creo que podemos aprovechar para algunos minutos de algunas cuestiones. Tenemos aquí profesor José Rubens Morato Leite, José Rubens Morato Leite, que nós sabemos, para todos que estudam em Brasil, Responsabilidade Civil, o livro de professor Morato Leite é a referência em responsabilidade civil e outros temas também. Así que voy a hacer un giro para ver si hay 2, 3 cuestiones para que también el grupo pueda hacer un diálogo con González. Ya veo aquí, voy a pasar al profesor Morato Leite, vi a Raquel, bueno, algunas, no 3, 4, 5. Gabriela me dijo, creo que 5:15, ¿no? El Hola. café, entonces tenemos un poco de tiempo. Bom, boa tarde a todos. Estamos aí com a grande fala do professor Gonzalo Soso, né, que tem uma experiência enorme no direito civil da Argentina e um conhecimento enorme de vários códigos civis e trouxe uma abordagem que nos traz pensar que a gente, para fazer a virada do direito ambiental, a gente precisa compreender toda a teoria do direito. Né? E eu vejo que o professor Gonzalo ele fez uma abordagem que a teoria do direito ainda é fincada no direito civil. Então, numa visão antropocêntrica ainda, né? E que falta uma virada, vamos dizer, uma metamorfose do direito civil. Né? E o que ele está propondo é justamente isso, uma metamorfose. Agora, eu queria fazer uma pergunta específica para ele. Já que nós estamos falando de metamorfose, né? A gente vê que, quando trabalhamos com a pauta ecológica do direito, é uma pauta que tem que ser inserida no Código Civil. Concordo com você, porque o Código Civil ele é a fonte da teoria do direito. Né? Ainda continua sendo a fonte da teoria do direito. Aí nós estamos de acordo. Agora, o que você acha, dentro da pauta ecológica, que você nos dá vários exemplos interessantíssimos, né? Nós precisamos também falar que, do plano ecológico, nós temos que ter uma visão, vamos dizer, o direito é fragmentado. O direito é totalmente fragmentado. Se a gente pensa na pauta ecológica, então nós precisamos de um direito sistêmico, né? E esse direito sistêmico ele vai alcançar uma governança ecológica, porque nós precisamos de uma governança para o sistema ecológico. Então, essa mudança do Código Civil, dentro de uma metamorfose do Código Civil, né, nós precisamos também pensar em modelos. Você já deu vários exemplos. Né? Você deu o exemplo chinês, que é interessantíssimo, e deu outros exemplos de outros países que avançaram na questão civil. Né? Mas nós estamos numa emergência climática. Né? Quanto tempo nós podemos esperar por uma não fragmentação do direito?
né? Quando a gente pensa na visão sistêmica e ecológica, a gente está falando que, para a proteção dos bens ecológicos, a abordagem da lei tem que ser sistêmica. Tem que ser o Código Civil de acordo com o plano diretor, de acordo com a Constituição Federal, e fazer uma linguagem que exerça uma função ecológica. Então, minha pergunta era essa, sabe? No seguinte sentido. Então, há necessidade de um redimensionamento do direito para ter um direito não fragmentado e tendo como pauta um princípio da integridade ecológica, né? Talvez o princípio da integridade ecológica seria uma chave para a mudança do Código Civil também, né? Porque quando a gente pensa no princípio da integridade ecológica, nós estamos passando de todos os bens que estão correlacionados com o processo ecológico essencial. Então, era essa a pergunta. No, es así, es eso. Gonzalo, quizás hacemos un giro, puede ser, porque si no, vamos, hacemos un giro de preguntas. Bueno, vi que había aquí a Maya, después subo. Muchas gracias, muy interesante, profesor. Cuando habló del caso fortuito fuerza mayor, pensé que hoy en día tenemos información científica suficiente y los eventos son previsibles. Y entonces no sé si también se ha investigado que eso podría cambiar el derecho civil de daños, por ejemplo, para ser responsable de las indemnizaciones de estos eventos climáticos extremos. Y si eso podría dar un poco más de referencia. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Quieres un papel, Gonzalo? ¿Quieres? Voy a dar. Sí. ¿Tienes? Aquí. Yo tengo, Gonzalo. Aquí. Sí, ahora, ahí. Inés. Voy a pasar aquí, después. Bueno, profesor, muchas gracias por su exposición. Personalmente creo que, a pesar de no ser un gran fan del derecho civil en general, me voló la mente, francamente. Mi pregunta es un poco abstracta, así que abórdelo como usted prefiera. Mi pregunta va un poco más en los últimos temas que mencionó, un poco sobre el rol de los jueces en el derecho, digamos, ecológico o ambiental. Y mi pregunta es, ¿qué pueden hacer los jueces con el actual derecho público y privado ambiental, por así decirlo? ¿Qué tanto pueden innovar en una ecologización del derecho? Y, por ejemplo, ¿qué tanto pueden llegar los jueces en hacer evolucionar un poco el derecho público y privado? ¿Qué pasa con la división de poderes, por ejemplo, en ese caso? Y eso, más que todo eso. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor, por la exposición. La encontré demasiado valiosa en el término del enriquecimiento que significa combinar tanto lo que es el derecho civil con el medio ambiente. Ayer tuve la oportunidad de hablar con usted y usted dijo que era muy esencial que los jueces supieran de derecho civil y de medio ambiente como algo intrínseco. Y mi pregunta es la siguiente. Respecto a que usted mencionó, respecto a estos códigos que protegen los ecosistemas y que te llevan siempre a una judicialización, tengo la pregunta más dentro del derecho procesal civil. Por ejemplo, ya con el tema de los métodos alternativos de resolución de conflictos, si tal vez esto implica que no se pueda, por ejemplo, llevar a una transacción, a un avenimiento o algún método de ese estilo, ya que estamos ante un elemento que no es transable como en el derecho civil del siglo XIX. Buenísimo, gracias. Boa tarde, falar em português. A consulta prévia, o direito à consulta prévia da Convenção 69, ela tem uma influência na nossa da participação de algumas comunidades com a relação com a natureza. Então, a consulta prévia tem uma importância para a nossa relação com a natureza. Então, queria perguntar se você, nos seus estudos, descobriu ou sabe se tem algum instrumento do direito
privado que faça referência à consulta prévia como uma obrigatoriedade ou que observe a consulta prévia em algum instrumento privado, do direito privado, né? Ahí no escuché bien. Perdón, no Falar escuché bien. devagarinho, né? Sí, en mis estudios tengo identificado instrumentos. Algum instrumento do direito privado, nesses estudos de outras legislações, que faça uma referência à consulta prévia, que observe a consulta prévia. Sí. Que traduzcan eso. Libre e informado. Porque muitas vezes os empreendimentos de infraestrutura eles são impostos para as comunidades tradicionais que não têm o direito de dizer não ao empreendimento. Então elas são proibidas, né, elas são impedidas de usufruir da natureza porque ela não é consultada. E os contratos de crédito de carbono ou os contratos de concessão das grandes empresas, ferrovias, rodovias, ou vários instrumentos de direito privado, gostaria que eu observasse mais a consulta prévia. Tá. Então, eu não sei se existe, tenho curiosidade nisso. Tá, muito obrigado. Muchas gracias por tu explicación, fue muy interesante. Mi pregunta es sobre la función ecológica, la diferencia entre la función ecológica y la función social que habló, porque ustedes hicieron una escoja para que el código tratase de una función ecológica, pero para mí, pero como una brasileña, cuando pienso en función social de la propiedad, no pienso solamente, creo que es un concepto un poco amplio, porque no se trata solamente de propiedades rurales, también abarca, por ejemplo, propiedades urbanas, todo eso. Entonces, yo gustaría de comprender por qué, porque para ustedes una función ecológica sería más amplia, o concepto sería más amplio o sería más efectivo para la protección ambiental. Muito obrigado. Ok, creo que Bueno, ahí vamos. ya está bien. Bueno. Quizás una última, Gonzalo, es la siguiente. En la parte de los bienes, a mí me gustaría preguntarte, los bienes, pero es un tema específico de los bienes públicos, de propiedad aquí en Brasil, que sería, bueno, de la Unión o del Estado, los bienes públicos. Esta natureza, quando se confronta com a natureza de bem comum de uso de todos, que seria o bem coletivo, aqui em Brasília, assim, que é bem público de la propriedade da União Federal, vamos a pensar assim, que é um pouco o caso de las playas em Brasil, donde há um espaço que está sob a gestão de los terrenos de Marina, que estão sob a gestão da Secretaria de Patrimônio da União. E esta proteção como bem da União, como bem público de propriedade da União, a proteção é mais forte que a natureza que as playas também têm, de ser um bem comum de uso de todos, um bem coletivo. Com essa perspectiva de apropriação da União, se protege mais que com a natureza de bem coletivo. Assim que a mim me gostaria de perguntarte o que pasa. Pregunta, bueno, muchas gracias por todas las preguntas, son todas buenísimas. Para el profesor José Rubens, ahí, profesor, yo creo que el derecho privado está haciendo sus primeros pasos, ¿no es cierto?, en todo esto. Si nos fijamos, son todas reformas muy recientes y el problema es que se están haciendo todavía con gente que está, los operadores de campo legal, formados en la cultura anterior. Entonces, estamos instalando primeras ideas, ¿no?, que quizás no es el punto de llegada al cual deberíamos intentar llegar. Y yo creo que por ahora lo que puede tener el derecho privado disponible es el principio de respeto del buen funcionamiento de los ecosistemas. Hasta ahí. O sea, pienso que ya eso
para el derecho privado es un giro copernicano, que no llega que eso llegue a construir una visión ecocéntrica del propio derecho privado y se transforme en un principio de integridad ecológica mucho más circular y más igualitario. Bueno, probablemente eso sea un proceso que si avanzamos, lleguemos ahí. Por ahora creo que lo que se puede decir es que el derecho privado incorporó el principio en estos códigos de respeto del buen funcionamiento de los ecosistemas y hasta ahí. Creo que eso, y la función ecológica de los derechos individuales derivada de ese principio. Y eso es, ahora eso para el derecho privado todavía no está terminado de instalar. Es un trabajo de todos los días. Y hay amenazas de regresión todo el tiempo. Entonces, nada. Yo creo que, como dice usted, todavía no hemos llegado al estadio de madurez suficiente, tal vez para un principio de integridad ecológica dentro del código y pensarlo realmente a partir de esa idea. Por ahora hemos hecho una reforma que implica insertarle a un código antropocéntrico un principio de respeto del buen funcionamiento de los ecosistemas, que lo que está haciendo es llevando el código primero a un antropocentrismo más débil, porque estamos reconociendo el valor intrínseco, aunque relacional, de los ecosistemas, y en alguna medida ecocéntrico. Cuando esto termine de girar, tal vez sea más ecocéntrico o tal vez volvamos a un antropocentrismo más fuerte. En términos de ética ecológica no sé dónde va a terminar. Creo que está en el punto hoy, en el punto de que puede bascular para atrás o para adelante, sinceramente. El caso fortuito, el cambio que ha habido en el caso fortuito es que el caso fortuito siempre ha tenido como requisito que se trate de un hecho imprevisible. Lo que le vienen incorporando los códigos más actuales al caso fortuito es la idea de que el caso fortuito tiene que ser externo a la propia actividad y no tiene que ser interno. Ese es un requisito nuevo, ¿no? La idea de la exterioridad del caso fortuito. Cuando incorporás ese requisito, ¿no? Lo que estás haciendo automáticamente es que las empresas absorban todo lo que tiene que ver con el métier que debían conocer conforme a una due diligence. Entonces, en realidad las estás haciendo responsables por una serie de actividades, de consecuencias que antes caían en la figura del caso fortuito. Y ahora, por el funcionamiento y la idea de exterioridad del caso fortuito, todos los casos fortuitos internos, de alguna manera, quedan dentro de la esfera de responsabilidad de la empresa. Ese es el avance que hay. Nada, después no mucho más que eso. Pero hay un cambio en la idea de caso fortuito y el cambio pasa porque empieza a distinguirse entre casos fortuitos verdaderamente externos a la actividad que desarrolla el sujeto y casos fortuitos internos a la actividad del sujeto. Y lo que no estamos permitiendo es que esos casos fortuitos que son internos a la actividad del sujeto caigan en la esfera de la irresponsabilidad. Y ese es un cambio importante. Ese es un cambio para el derecho privado importante. La frontera del caso fortuito se está corriendo cada vez más. El caso fortuito cada vez está más acorralado y la fuerza mayor está cada vez más acorralada. Eso es así. Y hay una tendencia a expandir las consecuencias por las cuales se responde. Esa es la tendencia. Así que eso es así. Bueno, también se puede hacer lo mismo cambiando la teoría de la causalidad, que es lo que yo les dije a los chicos en una de las reuniones. Si vos empezás a decir que, por ejemplo, aceptar teorías de la causalidad como la causalidad difusa o la teoría de la causalidad social, otras teorías de la causalidad que no sean la teoría de la conditio sine qua non, que no sean la teoría de la causalidad adecuada. Si salís de las teorías clásicas de la causalidad y adoptás otras teorías de la causalidad, vas a expandir las consecuencias resarcibles y vas a achicar la esfera del caso fortuito como efecto colateral. ¿Cuánto pueden innovar los jueces sin perforar el principio de división de poderes? Acá en la escuela, vamos a traerlo a los temas de la escuela, la respuesta, ¿está?
En la escuela discutieron hasta el último día en los workshops el tema de cómo hacemos para que las sentencias se ejecuten. Mi respuesta ahí fue, miren lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Argentina con el mecanismo de seguimiento de las sentencias. Ese mecanismo de seguimiento de sentencia, ¿qué implica? Que la sentencia ambiental en realidad es una sentencia procedimental que fija un procedimiento y el tribunal lo que hace es establecer un mecanismo de monitoreo a través de audiencias públicas y de informes periódicos. ¿Tá? Entonces los trae a los expertos, los trae a las partes, lo trae al Estado y lo único que no puede hacer es manejarle el presupuesto al Ejecutivo. En todo nuestro país es lo mismo. Vos lo que no podés hacer es política pública. O sea, no, ¿por qué? Porque la política pública depende de un presupuesto y vos no lo manejás. Entonces, lo que vos le podés decir al gobierno es, dígame, ¿usted cuánta plata tiene? ¿En qué la piensa gastar? ¿Por qué no la quiere gastar en esto? Entonces se lo podés preguntar, ¿entendés? Es decir, todo eso puede, hasta ahí puede llegar, ¿no? El procedimiento de ejecución de la sentencia va al filo, va en la cornisa del principio de división de poderes para no violarlo, es así, ¿está? Y creo que el nivel de cuánto puede innovar depende de lo que se llama la interpretación evolutiva de la Constitución. Esto lo hemos, digamos, yo estoy de acuerdo con la interpretación evolutiva, pero creo que la interpretación evolutiva tiene un límite en el paradigma constitucional. Dicho de otra manera, yo no creo, esto va a sonar un poco mal para los amigos colombianos, yo no creo que uno pueda mutar infinitamente de ética ambiental, como por ejemplo propone la Corte Constitucional colombiana. No creo que se pueda sostener, digamos, ¿por qué? Porque el texto constitucional, todo texto constitucional tiene una racionalidad en el fondo. Esa racionalidad tiene límites. ¿La querés cambiar? Tenés que cambiar el texto. Ahí hay un límite. La evolución es posible, pero no es al infinito. O sea, ir de un texto antropocéntrico a un antropocentrismo atenuado, a un ecocentrismo, todo eso es posible. Pero hay un límite en eso. ¿Tá? Hay un límite en la interpretación del texto constitucional porque si no pones en riesgo las bases del sistema republicano y el sistema jurídico. Necesitas tener un límite ahí. Pero creo que hay que empujar la interpretación evolutiva. Y ahí creo que también hay que ir tranquilo, paso por paso. Por ahí cosas que hoy se ven como pequeños avances y no se llega a donde queremos que... Bueno, está bien, pero son pasos que van llevándonos a ese camino. Se avanza paso por paso, eso es lo que también es importante. Vos mirás cómo trabajan los tribunales constitucionales, ningún tribunal constitucional salta al vacío. Los tribunales constitucionales construyen su jurisprudencia paso por paso. Hay que ir despacito. Hay que ir despacito, paso por paso, y hay que aceptar que ese cambio es así, paso por paso, es despacito, y se va avanzando. Pero que no se avanza de un día para el otro, no se cambia de un día para el otro, y no es bueno cambiar de un día para el otro en un giro de 180 grados. No. Pero hay que ir por la interpretación evolutiva, pero esa interpretación evolutiva tiene límites, y es paso por paso. Y después sobre el derecho procesal, lo único que tengo para decir ahí, no es mi especialidad, pero lo que tengo para decir ahí es que estos códigos civiles tienen una cantidad de normas institucionales, o sea, como las que te dije en materia de prevención del daño. Tienen normas que tratan de que los derechos no queden en el papel, sin ser normas procesales. Porque si vos lees la función preventiva del Código Civil argentino, no vas a ver una acción judicial, un proceso preventivo, pero vas a ver los aspectos más sustantivos del proceso preventivo. La legitimación activa, el contenido de la sentencia, ¿entendés? Vas a ver algunos aspectos que están borderline entre lo procesal y la cuestión de fondo, pero sin entrar en la cuestión procesal. Yo creo que América Latina, en lo procesal, en las herramientas para hacer valer los derechos, lo mejor que tiene es el amparo. Mandato de seguranza, amparo, poner el nombre que quiera, son todas nuestras acciones constitucionales. Las quiere tener todo el mundo. Si hacemos con una encuesta en todos los países, todos querrían tener la acción de amparo y el amparo colectivo y demás. Eso es fantástico. Hay que usar eso, hay que articular eso. Todo lo que estuvieron ustedes diciendo en la escuela. Todas las acciones que todos los países tienen. Y si no tenés amparo, acciones populares. Esas son las vías para defender, son esas.
las quiere tener todo el mundo, no. Los derechos de participación. Lo que pasa es que es la misma respuesta. Un código civil o el derecho civil es materia de fondo, no va a entrar jamás en temas que tengan que ver con lo estrictamente procedimental, ¿no es cierto? Pero sí puede generar reglas de participación. El anteproyecto del Código Civil de Argentina, ese artículo 18 que yo puse ahí, que es el que incorpora los derechos de las comunidades originarias, tenía el derecho de participación. El Congreso lo sacó, pero el proyecto de Código Civil lo tenía, el derecho de consulta previa, lo tenía en el Código. Y hablaba de consentimiento libre, informado y demás, estaba en el anteproyecto, pero lo sacaron. En el anteproyecto del Código de Defensa del Consumidor de Argentina 2024, yo estuve en la comisión que lo hizo, y quisimos poner los derechos de participación en el derecho del consumidor, no la consulta previa informada, pero el sistema de notice and comments, que acá es que surgió en una cosa que dijo Pilar, porque hay una ley en Chile, que es la ley de inversiones, ¿no? Que manda a hacer noticias y comentarios en las evaluaciones de impacto ambiental. Quisimos poner notice and comments, ¿no? Dentro del derecho del consumidor, los derechos de participación dentro del derecho del consumidor. Nos sacaron corriendo. O sea, eso no, el derecho del consumidor, por ejemplo, no está todavía preparado del todo para los derechos de participación. Yo creo que sí, en la medida que el derecho civil incorpore los derechos colectivos e incorpore la protección de bienes colectivos, los mecanismos de participación tendrían que ir viniendo y tendrían que ir llegando. No lo veo para hoy. Te digo, cuando lo quisieron poner en el Código Civil, lo sacaron en el Congreso. Cuando lo quisimos poner en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, lo sacaron. O sea, no veo ahí todavía una madurez suficiente como para que eso esté incorporado dentro del derecho civil. Pero va a llegar. Si evolucionamos, va a llegar. Primero, para mí, primero llega el derecho a la información y después vienen los mecanismos de participación. Vamos, ahí se digieren en ese orden. Y lo que preguntaste recién está buenísima la pregunta. A ver, si los bienes son del dominio privado o del dominio público, lo que evitó el Código argentino, y lo mismo pasa en China, es que en vez de consagrar una tercera categoría, que son los bienes comunes, o los bienes colectivos, entre los bienes del dominio privado y los bienes del dominio público, modificó la teoría de los derechos. Entonces, en realidad, dice hay derechos colectivos, no dice hay bienes colectivos. Los derechos colectivos son sobre bienes colectivos. ¿Me seguís? Entonces, los bienes siguen siendo el dominio privado y el dominio público. Y los bienes del dominio público son los que el Estado destina a uso privado y a uso público. ¿Está? Dicho eso, ¿sí? O sea que es una modificación de la teoría de los bienes, sin modificar expresamente la teoría de los bienes, sino modificando la teoría de los derechos y haciendo entrar los bienes colectivos por vía de los derechos para que en el Congreso pase, porque si no, no pasa. Vos te imaginás si creás una tercera categoría de bienes comunes. Eso es lo que los italianos quisieron hacer. Se llama, para los que lo quieran leer, los italianos quisieron hacer eso en el Código Civil, estuvieron 10 años. Se llama la Comisión Stefano Rodotà. 10 años estuvieron. Fracasaron, no pudieron. Vamos, la resistencia es muy fuerte ahí. Entonces, vos querés tocar la teoría de los bienes, no la va a tocar metiendo un elefante en el bazar, así como son los bienes colectivos. Entonces, en realidad, ¿cómo lográs insertar el uso colectivo de los bienes, ¿no? En los bienes del dominio público? Es esa la idea. Por ejemplo, una playa, que es un bien del dominio público, si vos ¿qué hacés? ¿Qué hace Brasil? Publiciza la parte previa, ¿no es cierto? En el derecho argentino y demás, eso se trabaja con la servidumbre de recreo y con el camino de sirga, haciéndole una reinterpretación ecológica a esas instituciones. Pero la respuesta es, no debería, en pureza, no debería el bien colectivo tomar la forma de un bien del dominio público. El bien colectivo debería llevar a que el bien del dominio público tenga un uso colectivo. Que el Estado le dé un uso colectivo si un bien del dominio público, es eso, o que el privado le dé un uso colectivo si un bien del dominio privado. Eso es lo que habría que lograr.
Y ahí viene lo que te dije, lo que dije en la conversación. Lamentablemente, como están las cosas, eso es por vía judicial. La idea de publicizar los bienes colectivos, la idea de protegerlos mediante más dominio público a los bienes colectivos, no sería lo recomendable, digamos. Lo recomendable es que los bienes del dominio público admitan el uso colectivo y generarle el espacio al uso colectivo de los bienes del dominio público. En definitiva, hay una cierta, en la idea de bienes colectivos hay una cierta desconfianza sobre el dominio público. Para los que lo quieran ver, en los fundamentos del Código Civil argentino dice, todo esto va a cambiar la teoría de los bienes del dominio público. O sea, lo que estamos haciendo es reformar la teoría, vos intuiste bien, estamos reformando la teoría de los bienes del dominio público, pero eso sería contradictorio hacerlo con más dominio público. ¿No? En realidad habría que generar ese espacio para los bienes colectivos. Es difícil porque ni los privados quieren ceder, ni el Estado quiere ceder. El Estado tiene en Argentina un montón de bienes abandonados y no los quiere ceder al dominio colectivo. O sea, no los quiere ceder al uso colectivo. Cuando vos le decís, hagamos un centro cultural con este edificio que ustedes lo tienen abandonado, el Estado dice, es mío. Yo decís, no, hagamos un centro cultural. El Estado no lo quiere hacer. Ese es un problema. ¿Qué quiere hacer el Estado? Privatizarlo. Lo quiere vender, lo quiere desafectar y vender. Eso es lo que quiere hacer. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que eso quede en el dominio público, pero afectado a un uso colectivo. Ese es un poco el negocio. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que, bueno, tuvimos un excelente final para todo nuestro día con conclusiones, preguntas de todo. Así que los estudiantes y las estudiantes tienen un montón de material para pensar en sus trabajos finales y mañana seguro que tendremos exposiciones excelentes al final de la escuela. Y bueno, yo dije que íbamos a hacer un sorteo de los libros, entonces Raquel va a hacer la gestión del sorteo y después creo que el coffee break ya está servido y por hoy terminamos por aquí, pero hay la actividad en el Instituto de Derecho. No es derecho público, IDP, que es una universidad, es opcional para quien quiera, puede dirigirse a la universidad, podemos pasar la ubicación en el grupo, tendremos Pilar, Lina, Gabriela, que van a hacer presentaciones, y otros colegas, coordenado por la profesora Mariana Cine, del IDP. Eso va a ser a las 7 de la noche. Entonces, el sorteo... Aquí, aquí. Raquel va a hacer el sorteo con todos los nombres. Quer deixar para amanhã? Tá. Não, mas... Gabi? Gabriela? Foi? Ah, ok. Não sei se... Não. Era solamente para saber se há algo mais de administrativo para dizer. A ver.
Entonces, son todos libros resultado de investigaciones sobre el tema de la conservación y uso sostenible de los recursos del ambiente marino y costero, aquí del grupo, en cooperación con varias instituciones. Entonces, un incentivo para el tema de la conservación y uso, la función del derecho en la conservación y uso sostenible de del ambiente marino y costero y de los recursos. Ahora, vamos. 15 libros, Raquel? Okay. Número... Suspense. El primero. Lívia! Uhul! Tú puedes elegir, Lívia, un libro. Sim, sim, e puedes elegir lo que quieras. 23. José Davi. ¿No está aquí, José Davi? Está afuera. Bueno. Ok. Uhul! Número 2, Elora Eloy Rodrigues. Elora, não? Depois, Elora. Puedes elegir. 20, Sérgio Esteban Colón Prieto. Uhul! Número 15, André Geraldine Artola. Ah, tá. Então deixa. Mas anota os nomes que já foram. Número 40, José Manuel Gil Ochoa. Número 3, Veneranda Gonçalves Meta. Uhul! Número 22, Fabián Bula Santos. Fabián está acá? Ah, sim. Número 26, André Felipe. No final tem como pedir para todos que receberam. Depois hacemos uma foto com todos que receberam os ganadores, sim. Número 10, Felipe Araújo Cavalcante, que não está aqui também. Não tá, então deixamos o Felipe. Assim, puedes elegir. Número 29, Beatriz Aurora Lagos Concha. Bravo! Número 19, Dana Torres Valo. Brava! Sorteou 2 vezes o número 29, então que eu vou sortear novamente um número. Tá. Ok. Claro, perfecto. Gracias. Número... Ah, não, 6 de novo.
Eu falo um. É 15. 15, Raquel. É. Tá, número 13. Camila. Não? Tá. Vai. É 34. Agostinho. Ah, oh. E mais um. É o último? 39. Cláudio. Muy bien. Assim, agora há menos opções, pero bueno. Sí. Vamos fazer uma foto com todos e todas aqui. E depois café e descanso. Descanso não, trabalho.